Muy bien, somos pocos, pero somos buenos. Bueno, esta parte es la parte final ya de inmunología. Vamos a ver, por un lado, lo que se llama hoy PINE, la respuesta psicoinmunoneuroendocrinológica, o sea, la integración entre los tres sistemas, el endocrino, el nervioso y el inmunológico, que están muy relacionados y en algunos síndromes se nota muy bien esta relación, y también los famosos grupos sanguíneos, ¿no? Bueno, primero vamos a repasar por lo menos lo poco que trae Silverton de lo que se llaman las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes son aquellas en donde hay una desregulación tal que nuestro sistema inmunológico deja de reconocer moléculas o células propias y por lo tanto desencadena una respuesta inmunológica que ataca nuestros propios componentes sistémicos u orgánicos. Algunas de las que menciona Silverton son la enfermedad de Graves, que es una batería de anticuerpos destinadas a unirse y, por lo tanto, a atacar o dañar las células de tiroides que justamente están encargadas de la elaboración de las hormonas tiroideas, o sea, las células foliculares, ¿sí? Obviamente que la persona, al ir perdiendo células foliculares, baja el nivel de hormonas tiroideas y por lo tanto se les deben suplir hormonas por boca, pero también se puede acomplejar en algunos casos leve o moderadamente y en otros grave con un proceso inflamatorio de la glándula tal que parece un bocio. Obviamente que esto trae los trastornos metabólicos asociados a lo que controlan las hormonas tiroideas. Bien, en otros casos, el organismo desconoce o el sistema inmune desconoce y ataca específicamente las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. Por lo tanto, vamos perdiendo en ese caso células beta productoras de insulina. Al bajar el nivel de insulina, se produce una hiperglucemia que nosotros hemos tipificado como diabetes mellitus o diabetes tipo 1 o diabetes insulino dependiente. ¿Por qué? Porque el cuadro de la hiperglucemia se soluciona dando insulina exógena. Por eso depende el paciente del suministro de insulina y por eso insulino dependiente. Otro caso muy conocido es la esclerosis múltiple. Esto lo vamos a entender mucho mejor cuando veamos tanto el sistema nervioso como la regulación que hace el sistema nervioso de los músculos voluntarios. Tanto la esclerosis múltiple como la miastenia grave la vamos a entender mejor allí. La esclerosis múltiple es el ataque del sistema inmune a la mielina que recubre las neuronas, pero en el sistema nervioso central. O sea que ataca tanto a vías motoras encefálicas como esas mismas neuronas o axones de esas neuronas que bajan por la médula espinal. Entonces, la función no está anulada, es decir, esas neuronas, al tener mielina, son neuronas que trabajan a mayor velocidad que las neuronas cuyos axones no tienen mielina. O sea, nuestros movimientos son rápidos y dependen en la mayoría de los casos de acciones sin mielina. Pero movimientos muy, muy veloces y coordinados requieren que esos axones estén recubiertos de mielina de tramos para que la conducción nerviosa sea rápida. Entonces, si la enfermedad autoinmune ataca la mielina de neuronas del sistema nervioso central, va a atacar a funciones
que llamamos de movimientos muy coordinados o muy finos. Entonces, y en general va a atacar entonces a los movimientos voluntarios. Y entonces la persona va perdiendo rapidez y accuracy, ¿cómo sería? Rapidez y, bueno, la precisión en los movimientos voluntarios, sobre todo miembros y movimientos finos delicados. En la miastenia, en cambio, el sistema inmune está atacando a la superficie de la célula o fibra muscular en donde tiene los receptores para recibir la señal de contracción. La señal de contracción es en los músculos voluntarios, por supuesto, o somáticos, es la acetilcolina. Entonces, cada vez que nosotros contraemos un músculo y hacemos un movimiento, flexión, extensión, rotación, cualquiera sea, es porque está entrando acetilcolina al receptor de la célula muscular y esta responde contrayéndose. Si el sistema inmune está atacando a ese receptor, por más que el sistema nervioso tire acetilcolina sobre las células musculares, estas células están así, no respondiendo adecuadamente porque no tienen el receptor. Ese receptor está ocupado, atacado, digamos, por los anticuerpos, autoanticuerpos, que así se llaman, y entonces, ¿qué sucede? Que el músculo empieza a responder cada vez menos a la señal que yo desde el cerebro con la acetilcolina le doy y quiero mover y ya no muevo, o tengo que esperar para mover, y así es una enfermedad progresiva que progresivamente va atacando a los músculos que dejan de responder. Entonces, primero los movimientos se hacen más retardados, más lentos, más poco precisos, luego ya la persona no puede caminar, luego ya no puede pararse y así. ¿Y cuándo es el desenlace de esta enfermedad? Claro, nosotros sabemos que nosotros con el autónomo manejamos hasta cierto punto inspirar, expirar. Pero la parte voluntaria, que también tiene la inspiración, se ve afectada. Entonces llega un momento en que la parte involuntaria también afectada, la persona empieza a tener problemas respiratorios y ya después no alcanzan los respiradores y, bueno, suele tener un desenlace asociado a la falta, o sea, ya está inmóvil la persona, pero el desenlace es por falta de inspiración, o sea, respiración. La artritis reumatoide es un ataque por autoanticuerpos del colágeno. Por lo tanto, primero se ve como un proceso inflamatorio fuerte en donde más fácilmente encuentran el colágeno, que es en los fluidos sinoviales de las articulaciones. Se inflaman las articulaciones, pero luego progresa a articulaciones más pequeñas como las de las falanges de los dedos, imposibilitando también el movimiento, y es una enfermedad crónica. No mata, pero inhabilita mucho los movimientos, y cuando la inflamación ya es muy generalizada, por supuesto que puede ser de pronóstico severo o la muerte. Hay otra que es como la sistémica, es el ataque a, en general, todos los órganos del sistema, que es el lupus o lupus eritematoso sistémico. Ahí el autoanticuerpo ataca a componentes internos celulares específicos que en general tienen que ver con secuencias de ácidos nucleicos y proteínas. Así que una de las ataques son secuencias reguladas o sostenidas por proteínas de secuencias del ADN, entonces, bueno, empiezan a morir células y a provocar inflamación generalizada en diversos órganos. Y el Guillain-Barré es un síndrome en donde el ataque es a la mielina también, pero en vez de ser en el sistema nervioso central, es en los nervios periféricos. Entonces, la orden está bien dada desde el sistema nervioso central,
pero donde está interrumpida la celeridad para llegar a esa orden, con la acetilcolina hasta los músculos, es en los nervios periféricos. Entonces la persona se mueve, pero poco, se mueve como intermitentemente, se mueve más lento de lo que quería moverse, y suele venir asociado con periféricos al oído, periféricos al ojo. Entonces a veces hay problemas de audición, problemas de vista, es muy común tener problemas también con el equilibrio, que está controlado por el oído interno, ¿no? Estas inflamaciones son agudas y el Guillain-Barré en algunos casos se revierte, a veces, fíjense lo que voy a decir, por motivos desconocidos revierte solo. Y en otros, bueno, se hace un poco más crónico. ¿Por qué dije esto? A propósito, porque Guillain-Barré y otras, como la autoinmunidad a tiroides, que puede revertirse a veces, y otras que se sostienen, como la diabetes mellitus, suelen estar asociados a periodos o emocionales fuertes que generan estrés, o a un estrés laboral, a un estrés familiar. Entonces, si bien no se conocen todas las secuencias por las cuales se unen los tres sistemas, el neuroendocrino y el inmune, se conoce cada vez más. Y seguro que viene por el lado de iniciar un estrés desde lo neurológico, emocional, para terminar con un error en la modulación de la respuesta inmune. Las respuestas, como dice Silverton, se superponen, entonces hay como problemas en el estrés de la lucha-huida, un estrés crónico, y ese estrés se superpone con una respuesta inmune inadecuada, exacerbada, que puede llevar a alergias crónicas o, en el peor de los casos, a alguno de los síndromes que vimos recién. Paso al B para volver a la A. En realidad, lo que dice la PINE, o la, digamos, psicoinmunoneuromodulación, es que hay conocimiento de que algunas respuestas sistémicas del estrés que afectan a nuestro sistema digestivo, a nuestro sistema de coordinación muscular, etcétera, están reunidas, y con falta de estudio todavía, con algunas descripciones clínicas que asocian al estrés con estas enfermedades inmunológicas, y se han descubierto muchos factores moleculares que se encuentran en algunas funciones celulares, como por ejemplo afectar la célula folicular de tiroides, que son o que están relacionadas al estrés. Entonces lo que quiero decir es, cuando se ve que la curva del estrés se mantiene, y se mantiene en especial crónica, esto correlaciona con el aumento de los autoanticuerpos que, malogran algunos receptores en algunas células, que malogran algunas células, que malogran la mielina, etcétera, etcétera. Los estímulos de entrada son, como dijimos, algún tipo de estrés físico, es decir, bueno, por ejemplo, choqué, no puedo caminar, tengo un estrés importante debido al físico, debido al traumatismo, pero también combinado o no con un estrés fuerte emocional que me provoca esa situación, y esa es una entrada. En este sentido, tenemos que saber y recordar que estamos con la situación de la pandemia y el aislamiento, que genera un estrés emocional importante. Toda esa información, ¿quién la está procesando y generando respuestas? Desde lo neurológico, nuestro cerebro, y genera, por supuesto, por las vías de hipotálamo, respuestas de modulación endocrina, ¿sí? Con hormonas que no solamente van a afectar
a ciertos órganos y dianas, sino que también vuelven a modular por ahora endocrinológicamente, una modulación de esta respuesta cerebral. Ya exacerbo con mi cortisol mis respuestas de lucha o huida, entonces lucho, entonces me peleo más, entonces genero más enfrentamientos, estoy dando simplemente algunos ejemplos, pero también esta respuesta endocrina sabemos que, por ejemplo, puede inmunosuprimirnos a través de la corteza suprarrenal, pero también sabemos que las células neuroendocrinas de la médula suprarrenal generan adrenalina y noradrenalina que también modulan, digamos, nuestras respuestas al estrés mediante la interacción cerebral y demás. Las células inmunitarias responden a estas hormonas y generan también sus citoquinas, exacerbando la respuesta inmune frente a las hormonas, pero también modulando las respuestas nuestras, racionales o no, conscientes o no, a nivel cerebral. Todo esto termina en que las hormonas, las citoquinas, aumentando la respuesta inmunitaria y demás, van a actuar sobre las células diana. ¿Qué tenemos que poner acá en las células diana? Bueno, depende de lo que estemos analizando. Si analizamos las células foliculares de tiroides, son nuestras células diana para el estrés, para la modulación que hace, por ejemplo, hipófisis con la TSH, que probablemente se ve aumentada porque no encuentra en tiroides la respuesta de las hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque el sistema inmune le atacó los receptores a la célula. Si estamos, por ejemplo, en una miastenia gravis o puede ser inclusive en un Guillain-Barré o alguna de estas, bueno, nuestro sistema inmune está atacando de alguna manera a las células, a la respuesta que nuestras células diana musculares tienen que dar. En este caso, la célula atacada sería la célula neuronal motora que tiene que controlar los músculos. Entonces aquí estarían las células motoras de los músculos que han perdido su mielina debido, sea del sistema nervioso central o periférico, debido a un ataque autoinmune. Por lo tanto, el cerebro va a estar enviando todas las señales motoras para mover estas células musculares o contraerlas y no lo va a lograr. Bueno, y de esta manera integramos así estos sistemas, ¿no? Hoy se está estudiando mucho más el tema y por supuesto que se está estudiando muchas más citoquinas, interleuquinas que antes se desconocían con respecto a la psiconeuroinmunomodulación o PINE, también llamada hoy PINE. Muy bien. Vamos a ver acá el chat. Sí. La respuesta de la miastenia gravis, o falta de respuesta de la miastenia gravis, se da preferentemente en todas las vías centrales que modifican la motilidad voluntaria. Y en el caso de Guillain-Barré hay un poco más de mezcla. Hay una mezcla de músculos, de nervios que están controlando músculos somáticos, pero también hay algunas vías afectadas que controlan músculos estriados porque están bajo el control voluntario, pero que tienen automatismo también como los del oído. O sea, voluntario, por ejemplo, un músculo que no debería ser estriado, lo voy a decir así para que ustedes me entiendan, y que es estriadito, son los 4 musculitos que, como si fueran las 4 direcciones cardinales, mueven el globo ocular. O sea, yo miro hacia la derecha o hacia la izquierda, arriba y abajo, porque tengo 4
parcitos de músculos orientados como si fueran arriba abajo y izquierda derecha, que al contraerse mueven el globo ocular. Esos son músculos que, porque yo en parte tengo voluntariamente la forma de mover el ojo, tienen que ser estriados porque son voluntarios. Sin embargo, hay un automatismo tal para coordinarse con el resto de las actividades que yo estoy haciendo que yo ni me doy cuenta que estoy subiendo el ojo, bajando el ojo. Cuando estoy ahora dando clases, yo estoy moviendo los ojos para acá, para allá, estoy mirándolo a ustedes, compartiendo, y sin embargo yo no estoy voluntariamente haciéndolo porque eso ya está automatizado. Entonces ha pasado a hacer, aunque es un circuito voluntario, a tener una automatización que parece más que involuntario que voluntario. Entonces, claro, si yo tengo una miastenia gravis y se me van desmielinizando axones del sistema nervioso central, voy a empezar a tener problemas en la motilidad ocular en algún momento. Voy a empezar lento, a mover los ojos y demás. En el Guillain-Barré, sin embargo, como ataca los periféricos, digamos, es muy probable que tarde más en afectar una motilidad ocular, que se puede manejar como un poco más reflejamente, pero sí ataca mucho el equilibrio. Los Guillain-Barré empiezan a ir para los costados y agarrarse, porque el nervio auditivo lleva la información no solamente de lo que oímos, sino también de los canales semicirculares que están puestos así, que nos dan la noción, de acuerdo a cómo se muevan las piedritas dentro del oído, si estamos inclinados o no. Y entonces esa información, por ejemplo, sí, los Guillain-Barré la tienen afectada. Pero para decirlo como una respuesta global, diríamos que sí. En general, ataca estas que están nombradas en Silverton a lo somático. Está buenísimo. Bueno, y pasando ahora a otro capítulo totalmente diferente, pero dentro de lo que tiene que ver con la inmunología y la hematología, vamos a pasar a los grupos sanguíneos. Primero, vamos a aclarar que los humanos, si bien tenemos compartidos en la superficie de nuestras células moléculas o glucoproteínas o proteínas integrales o proteolípidos y demás compartidos, claro, de acuerdo a la familia paterna y materna, vamos a recibir como síntesis nosotros hijos un perfil de superficie de nuestra célula que, además de ser humano de la raza blanca, si somos de la raza blanca y argentinos por ser mezcla de nuestros indígenas con los europeos, de la inmigración y demás, encima de eso vamos a tener también variantes de la familia materna y paterna. Esto hace que nuestros glóbulos rojos, por ser células nuestras, tengan el perfil como si fuera un identikit propio, personal, que compartimos en general por grupos. Entonces, los grupos sanguíneos son los grupos de personas, en realidad, que comparten tener una determinada proteína en la superficie de sus células y que por lo tanto se van a ver en los glóbulos rojos circulantes. Entonces, cuando nosotros decimos, vos sos del grupo sanguíneo A, decimos que tenés la proteína que hemos denominado A en la superficie de tus glóbulos rojos, o sea, en la membrana del glóbulo rojo está presente esa proteína A mirando hacia afuera con sus oligosacáridos, o sea, la parte proteica, mirando hacia afuera. Si decimos que sos del grupo B, decimos que vos tenés la proteína B en tus glóbulos rojos y que esa proteína B está en todos tus glóbulos rojos y por lo tanto se expresa o se puede ver en tus glóbulos rojos.
Si vos decís yo soy del grupo AB, significa que tenés en los glóbulos rojos presente la proteína B y también la A. O sea, por eso sos del grupo AB. Y si decimos del grupo 0, al cual en la diaria le decimos O, pero es un 0, porque significa que tu glóbulo rojo no tiene ni A ni B. Esto significa que cuando todas las personas que dicen grupo A tienen una proteína A en sus glóbulos rojos, pero que los que no son A o no son AB no la tienen en la superficie del glóbulo rojo. ¿Y qué significa esto? Que si yo una persona que no la tiene, o sea, que es del grupo 0 o del grupo B, no conocen sus células y su sistema inmune a la proteína A. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro un glóbulo rojo de una persona del grupo A, o sea que tiene la proteína A en superficie, y se la inyecto en la circulación a un B o un 0 que no conoce a la proteína A, no la tiene en sus glóbulos rojos? Para esta persona B o 0, este globulito rojo circulante que tiene todas las A mostrándose, la reconoce como algo no propio y la reconoce entonces como un antígeno. Y va a desarrollar una respuesta inmune innata y luego de anticuerpos específicos contra la proteína A. Por eso, en el sistema del grupo sanguíneo ABO o AB0, hablamos igual, decimos la proteína A o el antígeno A. Nos da igual, porque hablar de la proteína A, si yo soy grupo A, es proteína A, no hay problema. Para otro grupo A, yo tengo la misma proteína A que vos. Pero para alguien que no conozca la proteína A, es el antígeno A. Entonces, esto dio lugar, cuando las personas estaban muy enfermas y se notaba y se los abría luego y se veía en el cadáver que habían tenido un trombolismo o un tromboembolismo o que habían perdido sangre por amputación de miembros o quemaduras, lo que fuera, cuando veían que se iban a morir, era evidente que había problemas de volemia y se trataba de transfundir la sangre. Entonces se agarraba cualquier sujeto donante, se le sacaba sangre y con unas jeringas enormes, una aguja enorme, se le transfundía sangre. Estas prácticas que empezaron obviamente más allá en la Edad Media, salvaron la vida de muchos, pero a otros los terminaron de matar en minutos. Esto era una pregunta que se hacían, ¿por qué a algunos les salvamos la vida con la transfusión y a otros los matamos casi instantáneamente? Era rogarle a Dios, ir a las iglesias a pedir que la transfusión les salvara la vida y no que los matara. El porcentaje de muerte era menor que los que se salvaban, pero tenía que ver con la incompatibilidad inmunológica debida al grupo o a los grupos sanguíneos. Entonces, decimos, ¿cuántos son los grupos sanguíneos? Tantos como sistemas de proteínas de superficie de los glóbulos rojos o bien proteínas del plasma haya, que hay en algunos humanos y no en otros, lo cual genera que puestos unos sobre otros generen respuestas inmunológicas serias o graves. No hay solamente un grupo sanguíneo, no es solamente el ABO o AB0, sino que está el sistema del factor RH, también conocido como antígeno D, y hay muchos más. Cuanto más fino uno se ponga en ver el receptor, qué tipo de glóbulos rojos tiene, qué proteínas en superficie tiene, si tiene el factor RH o no, si es A, B, AB0 o 0, mejor podemos buscar un donante que pueda introducirse la sangre en el receptor sin que genere respuesta inmunológica, o por lo menos que no sea seria. Entonces, vamos de nuevo. El sistema AB0 se basa en el sistema de antígenos A y B y su existencia, y hay otros como el factor RH o sistema RH. Otra cosa que tenemos que aclarar es, los antígenos pueden estar en la membrana del glóbulo rojo, como el A y el B,
que nos hace ser del grupo A, si solo tenemos el antígeno o proteína A, B, si solo tenemos el B, AB si tenemos los dos, o si por herencia no tenemos ninguno, no nos dio ni mamá ni papá, ningún gen ni A ni B, entonces somos 0, 0 y por lo tanto somos del grupo 0. Pero ojo con esto, porque el grupo 0 no tiene antígeno A ni B en superficie, el A solamente tiene el antígeno A, el B solo el B, el grupo A y B tiene las dos, pero esto desata, puesto en otro receptor, respuestas inmunológicas generando en los anticuerpos. El grupo 0, si yo le paso, ojo, células, no estoy hablando de plasma, si yo le paso células 0 del grupo 0 a un receptor, este receptor, si no es 0, va a generar anticuerpos anti-A y anti-B como respuesta inmunológica. La primera vez la respuesta puede ser más o menos leve, pero si yo le vuelvo a poner células A o B a un 0, va a reaccionar más violentamente en la segunda y tercera exposición. Entonces, los 0, el glóbulo rojo de un 0, no tiene antígeno y se le puede meter en la sangre a cualquier otro receptor sin problemas. Pero al 0, si yo le pongo células A o B, lo voy a llenar de respuestas anti-A y anti-B. ¿Y cuál es el problema de esto? Que si yo a un 0 le pongo células A, B o AB, y él me genera los anticuerpos anti-A o anti-B, las inmunoglobulinas, los anticuerpos, se van a ir agarrando del antígeno en esta respuesta, sobre todo con las IgG durables, y me los van a aglutinar, me van a hacer grumos de glóbulos rojos que recién le hemos puesto en circulación del donante, o sea que nosotros le vamos a provocar una hemoaglutinación al receptor. Para que lo veamos mejor a esto, vamos a ver figuritas reales. Entonces, si la sangre, sí, si yo observo poniendo la gotita, ¿sí? La gotita del paciente al cual yo le puedo determinar el grupo sanguíneo, ¿sí? Entonces, si en una gota yo coloco anti-A y en la otra gota coloco anti-B, un preparado químico o bioquímico que ya viene hecho, entonces si en la gota del paciente yo echo una gotita del preparado del kit anti-A y se aglutina, yo veo que los glóbulos rojos hacen así, hacen uno o varios grumitos, quiere decir que mi anticuerpo anti-A aglutinó, reaccionó contra esta molécula o antígeno A que tenían los glóbulos rojos del paciente. O sea que él tenía el anti-A y es por lo menos grupo A. Y hay que ver si no es AB. Pero A ya tengo seguro que es. Si al echar la gotita en otra gota del paciente, echo el antisuero anti-B y no aglutina, quiere decir que mis anticuerpos anti-B no encontraron proteína B en la superficie del glóbulo rojo, no los aglutinó, y entonces mi paciente no tiene el antígeno B. Hasta acá, lo que yo tengo es que es del grupo A. ¿Sí? Entonces, la aglutinación es signo de que el anticuerpo encuentra el antígeno. Si el anticuerpo es anti-A, encontró antígeno A en los glóbulos rojos, entonces el paciente es grupo A. En este caso es grupo A solo. Si yo encuentro aglutinación acá en esta celita, también me hubiera dado positivo para el B. Entonces, si aglutinan los dos, el paciente es grupo AB. Si no veo aglutinación en ninguno de los dos, el paciente, ¿qué es? 0. No tiene ni antígeno A ni antígeno B. Acá están los RACs
¿no es cierto? Donde se hacen en el laboratorio las pruebas y ustedes van a ver que se puso gotitas de sangre de paciente, se le echó anti-A, anti-B, y por las dudas también se puede hacer la prueba para comprobar que de los dos juntos y el 0. Bueno, y así se va haciendo solo para el grupo ABO. Después vamos a ver en el otro sistema, que es el anti-D o RH, que también se suele hacer la prueba junta con el ABO, pero que hay que tener en cuenta que es otro sistema. El antígeno RH, o lo que llamamos factor RH, es otro sistema, pero que como nosotros solemos pedirlo y hacerlo en laboratorio juntos, los informamos juntos. Entonces, no confundirse. Decimos, cuando preguntamos de qué grupo sanguíneo sos, uno suele decir, yo soy AB positivo. Y está mal dicho. Se debe decir, soy AB para el grupo ABO y para el antígeno RH o D soy positivo. Diciendo con el positivo que en mis glóbulos rojos en superficie tengo una proteína llamada D o antígeno RH que lo tengo, por eso se informa como positivo. Si mis glóbulos rojos no tienen el antígeno RH o D, se dice soy RH negativo. Entonces, volviendo, podemos hacer una tablita. Dijimos que los del grupo ABO, que son 0 o del grupo 0, los glóbulos rojos se podrían transfundir a cualquier otro grupo, el AB, el B, el A o el 0 mismo. Por lo tanto, es un donante universal ¿de qué? De glóbulos rojos. Pero atención, el plasma del grupo 0 está cargado, que normalmente es así, ha tenido exposición a células A o B de otra persona, de un feto en el embarazo, va a tener el plasma lleno de anticuerpos anti-A y anti-B. Si yo le transfiero plasma de un grupo 0 a un A o un B, lo voy a hemaglutinar. Entonces quiero que quede clara la diferencia de qué se puede transfundir. Cuando yo transfundo plasma, que es muy común, ¿cuál plasma puedo transfundir en general a cualquiera? Aquel plasma que no tenga anticuerpo anti-A ni anti-B. ¿Y quién es ese? Los individuos en cuya sangre sean AB. ¿Por qué? Porque no hay autoataque, no hay autoinmunidad. Aquel individuo que sea del grupo AB no tiene anticuerpos que ataquen a sus propios glóbulos rojos. Entonces el plasma se puede transfundir universalmente de los AB, pero no las células, porque las únicas células que transfundimos universalmente son los 0. Espero que me estén entendiendo y siguiendo. ¿A quién le puedo transfundir células del grupo B? Células del grupo B. Bueno, transfundimos células, convengamos, cuando estamos con una anemia importante. Porque para restituir líquidos o sangre entera, o sea, transfundimos líquido, transfundimos plasma. Pero si tenemos que perdió sangre porque en un accidente perdió sangre entera, vamos a necesitar transfundirle células y plasma. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado con estos cruces. Si el individuo que se accidentó y perdió sangre entera era del grupo B, bueno, sangre entera le podemos dar del mismo grupo B, porque va a tener anti-A en plasma y el donante y el receptor, ¿sí? No le